Hoy vamos a hacer algo un poquito distinto. Tenemos aquí un documento que, bueno, a primera vista podría parecer un simple comunicado de prensa, un anuncio. Sí, Pero si lo lees con atención, es otra cosa. Es casi un intento de dibujar el alma de un país. totalmente. La fuente es un texto llamado Manifiesto de Alegría Nacional, que salió con el lanzamiento de una plataforma de streaming dominicana, la Moví RD+. Y lo que es fascinante de verdad es que el producto, la aplicación en sí, es casi lo de menos. Exacto. El texto lo usa como una excusa para hablar de algo mucho más grande, de orgullo, de identidad, de futuro. Justo. Así que nuestra misión hoy es esa, desgranar un poco qué hay detrás, ver cómo un lanzamiento comercial se puede convertir en una declaración de independencia cultural. En una respuesta al pesimismo, casi. Y en una llamada a las armas, sí, pero culturalmente hablando. El tono queda clarísimo desde la primera línea. Cito: hoy no gritamos indignación, hoy gritamos orgullo. Vaya, vaya forma de empezar. Es una frase que te obliga a parar y prestar atención. No es un eslogan de marketing cualquiera, es una toma de posición ideológica. Totalmente. Vale, pues vamos a meternos en materia. La idea central parece ser la de tener una casa digital propia. ¿Qué significa eso realmente para la cultura de un país, más allá de la metáfora? Pues significa soberanía. Soberanía narrativa, diría yo. Durante décadas el modelo ha sido muy claro, ¿no? Sí, el de siempre. Las grandes historias, las que tenían distribución global, se producían y se filtraban a través de muy pocos centros de poder cultural, principalmente Estados Unidos. Claro. Y el resto de países eran, en el mejor de los casos, pues escenarios exóticos o mercados secundarios. Tener una casa digital propia es un intento de romper con eso. De cambiar las reglas del juego. Exacto. Es construir tu propio escenario y decidir que tus historias son el evento principal, no el aperitivo. Me gusta mucho esa idea, la del evento principal. El manifiesto lo llama con mucha gracia un Netflix aplatanado. Pero enseguida se pone muy serio y habla de independencia cultural, de que la cultura dominicana ya no dependa de otros mercados para existir. Ahí está la clave, ¿verdad? En dejar de pedir permiso. Precisamente. Es que es la diferencia entre ser inquilino y ser propietario. Ah, buena analogía. Como inquilino, en una plataforma global, tu contenido existe mientras al dueño de la casa le salga rentable. Si dejas de serlo, pues Echan. claro. Como propietario, tú decides qué se exhibe, qué se conserva, qué se promociona. Y te basas en tus propios criterios culturales, no solo en algoritmos de mercado globales. Y para que esa casa no se quede vacía, el contenido es la base de todo. El manifiesto detalla qué va a haber en las estanterías, películas que cuentan nuestra historia, boxeo con sabor criollo y, aquí viene lo interesante, Sí. stand-up comedy con el humor que solo nosotros entendemos y series que reflejan la picardía y la esencia dominicana. Y ese es el punto más estratégico y, fíjate, a la vez el más arriesgado de todos. Ahí quería llegar. Esa idea de un humor que solo nosotros entendemos no es una contradicción si luego el propio texto dice que el objetivo es exportar su identidad al mundo. ¿No corren el riesgo de crear un producto tan local, tan de nicho, que sea incomprensible fuera? Parece una contradicción, sí, pero en realidad es la única vía posible para el éxito global, sostenible. Ah, sí, sí. Y aquí está la gran paradoja de la cultura en el siglo XXI. No se triunfa globalmente diluyendo tu identidad para gustar a todos, sino todo lo contrario. Sino concentrándola hasta hacerla única. El mercado mundial está saturado de fórmulas genéricas, de comedias románticas que podrían pasar en Nueva York o en Seúl sin cambiar ni una coma. Lo que viaja bien, lo que de verdad impacta, es la autenticidad radical. Claro, ahora lo veo. Es un poco lo que ha pasado con el cine coreano o con series como la danesa Borgen. No triunfaron por parecerse a las series americanas, Para nada. sino por ser descaradamente coreanas o danesas. Exacto. La especificidad es el nuevo universal. Un chiste sobre, no sé, una situación política muy local o una referencia a un personaje popular de un barrio de Santo Domingo. Sí, a lo mejor no la entiende un espectador de Estocolmo en su literalidad, pero sí entenderá la emoción que hay detrás, la ironía, el cariño, la crítica. Conectará con la honestidad de esa expresión cultural. Vale. El manifiesto apuesta por eso. Primero, ser fuertes en casa, consolidar una voz propia sin complejos, y una vez que esa voz es segura, es potente,
El mundo querrá escucharla, precisamente por ser diferente. Entendido. No es aislarse, es construir una base de operaciones sólida desde la que hablar con el resto del mundo. Justo. Y esa base, por lo que se lee, parece que se construye sobre una narrativa muy particular, una que se define por oposición a otra cosa. Sí, y eso nos lleva al segundo gran eje del manifiesto. No es solo una afirmación de lo que son, sino también un rechazo a lo que se dice que son. Es un contramanifiesto. La frase inicial ya lo adelantaba. Porque no todo es crisis. Es una declaración de guerra al pesimismo. Totalmente. El texto reconoce los retos, los tapones, las dificultades diarias y los titulares que muchas veces nos desgastan, pero se niega a que esa sea la única foto del país. Es una estrategia de construcción de relato nacional muy consciente. No es un negacionismo ingenuo. No dice, aquí no hay problemas. Claro, no es eso. Lo que dice es, a pesar de los problemas, esto es lo que somos capaces de crear. Desplaza el foco. En lugar de que la identidad nacional se defina por sus carencias, propone que se defina por su resiliencia, por su creatividad. Hay una parte en las notas que es muy directa, donde menciona que la plataforma es una prueba tangible para combatir la generalización de que el país es la cuna de delincuentes. Uf. Es un golpe en la mesa contra un estereotipo. Es pasar del «se dañó esto» de la queja constante al «mira lo que hemos construido». Y eso es crucial. En la era de la información, la batalla por el relato es tan importante como las batallas económicas o políticas. Desde luego. De que los logros culturales son munición en esa batalla. Cada película, cada comedia, cada serie de éxito es un argumento contra esa narrativa de la crisis y el fracaso. Convierte el consumo de cultura en un acto de reafirmación nacional. Me parece potentísima la frase que lo resume. Somos un pueblo que transforma dificultades en arte, música, cine y cultura. Es casi un lema de resiliencia. Pero Dime. seamos un poco cínicos por un momento. ¿Esto funciona de verdad? ¿Puede un manifiesto y una plataforma de streaming realmente influir en la moral de un país? ¿O es solo una campaña de marketing muy bien escrita? Es una pregunta excelente. Y, a ver, obviamente no va a solucionar los problemas estructurales, No, claro. pero su poder reside en otro lugar. Reside en la creación de símbolos. El ser humano necesita símbolos de éxito, de esperanza, para funcionar. Y el manifiesto propone esta plataforma como un nuevo símbolo nacional. Y por eso use esa metáfora que decías, tan local y tan brillante. La del vaso de agua fría en medio de un tapón en la 27 de febrero. Quien haya vivido un atasco a las 6 de la tarde en la M30 o en cualquier gran ciudad, sabe que esa imagen es dolorosamente perfecta. Es que sí. Es una pequeña salvación en medio del caos, un recordatorio de que no todo es frustración. Exacto. La plataforma se convierte en eso, un oasis de orgullo en medio del ruido de las malas noticias. Y su efecto, aunque sea intangible, puede ser muy real. Claro. Ver tu propio talento, tus propias historias, no solo existir, sino ser celebradas y estar bien empaquetadas, tiene un efecto psicológico. Contrarresta esa sensación de que lo de fuera siempre es mejor. Sí. Esa idea tan metida a veces en la cabeza. Empieza a construir una autoestima colectiva. Así que sí, es marketing, pero es un marketing que aspira a tener un impacto social, un impacto anímico. Vale, entonces, si el objetivo es ese, levantar la moral, combatir el pesimismo, supongo que el manifiesto no se queda solo en palabras bonitas, ¿no? No. Pide a la gente que se moje. Desde luego. Y ese es el tercer pilar, y quizás el más importante, el llamado a la acción. El texto no está escrito para ser aplaudido desde la barrera. Es una invitación a saltar al campo de juego. Sí. Es muy explícito. Enumera deberes cívicos, por así decirlo. Sí, consumir contenido dominicano, apoyar plataformas nacionales, valorar el talento local, compartir lo que nos representa. Convierte al espectador en un activista cultural. Esa es la palabra. Activista. Redefine por completo el acto de consumir entretenimiento. Ya no es una decisión pasiva que tomas el sábado por la noche para relajarte, ¿no? El manifiesto lo eleva a la categoría de acto patriótico, de inversión en el futuro del país. Lo cristaliza con una frase que es para enmarcarla. Cada suscripción, cada reproducción, cada apoyo cultural es un voto a favor del talento dominicano. Es increíble. Está equiparando el clic en el botón de play a meter una papeleta en una urna. Es una analogía potentísima porque moviliza. Le dice al ciudadano, tú tienes poder,
Quizá no puedas cambiar la economía global o resolver la crisis energética, pero puedes hacer clic aquí. Puedes elegir esta película en lugar de la de Hollywood. Exacto. Y ese pequeño acto, multiplicado por millones, sí tiene el poder de construir una industria, de crear empleos, de cambiar la percepción de tu país en el mundo. El entretenimiento se convierte en una herramienta de desarrollo nacional y se proyecta claramente hacia el futuro. El texto dice: apoyar lo nuestro es construir futuro. No es una cuestión de nostalgia, de mirar al pasado con orgullo. No, va mucho más allá. Sino de invertir en lo que vendrá. Incluso se atreve a poner una fecha 2026 como un punto de inflexión, como un antes y un después. Y eso conecta todo el argumento. La independencia cultural de la que hablábamos al principio no es un fin en sí mismo. Es el medio para construir ese futuro. Al apoyar la plataforma, no solo estás validando la cultura del presente. Claro, estás financiando a la próxima generación de cineastas, de guionistas, de comediantes. Estás creando un ecosistema sostenible para que el talento no tenga que emigrar para triunfar. Es un círculo virtuoso. El apoyo de hoy garantiza las historias del mañana. El cierre del manifiesto es la conclusión lógica de todo esto. Es casi una sentencia poética. Porque cuando un país proyecta su cultura, proyecta su alma. Uf. Después de todo el análisis, esa frase cobra una dimensión completamente nueva. Totalmente. La cultura deja de ser un accesorio o un lujo y se convierte en lo esencial, en el espejo donde una nación se reconoce, se entiende y se muestra al mundo. Cuidar de esa cultura es literalmente cuidar del alma del país. Bueno, hagamos un pequeño resumen. Hemos visto un texto que, bajo la aparición de un anuncio, opera en 3 niveles muy profundos. Primero, es una declaración de soberanía narrativa. Sí. Una apuesta por la autenticidad local como pasaporte a la relevancia global. Segundo, es una herramienta psicológica, un contramanifiesto diseñado para combatir la narrativa de la crisis y construir una autoestima colectiva basada en la creatividad y la resiliencia. Y tercero, y creo que es lo más potente, es una llamada a la acción. Transforma el consumo de entretenimiento en un acto de inversión cívica, ¿no? Convierte a cada espectador en un constructor activo del futuro cultural de su nación. En definitiva, lo más notable de este documento es cómo demuestra el poder del relato. Cómo un producto comercial, una simple aplicación, puede cargarse de un significado nacional tan profundo. Sí. Se convierte en un espejo para que un país se mire y reconozca no sus defectos, que ya los conoce de sobra, sino su potencial, su talento y su alegría. Es una lección magistral sobre cómo contar una historia que inspire. Y nos deja con una reflexión final que a mí me parece fascinante. Todo este manifiesto, como hemos analizado, está calibrado al milímetro para resonar con un público dominicano. Utiliza sus códigos, sus referencias, su lenguaje, y ahí está su fuerza. Sin duda. Habla el idioma emocional de su gente. Exacto. Pero esto nos deja una pregunta en el aire para pensar. Si el objetivo último, como dice el propio texto, es exportar su identidad al mundo, Claro. ¿cómo debería evolucionar este mensaje para una audiencia que no comparte ese contexto? ¿Qué elementos de esa esencia y esa picardía dominicanas son inherentemente universales y cuáles necesitarían ser traducidos, no literalmente, sino culturalmente? Buena pregunta. Para conectar de verdad con alguien que nunca ha vivido un atasco en la 27 de febrero, pero que sí entiende de frustración, de alegría y de la necesidad de sentirse orgulloso de su origen. Ahí queda eso.